Muy buenos días, les saluda el licenciado Michael Retana. Bienvenidos al podcast La Seguridad Privada desde el enfoque jurídico, económico y social. Como ya ustedes saben, soy abogado y notario, además asesor de seguridad privada. El día de hoy tenemos un tema bastante importante, porque lo vamos a dividir en dos vertientes. El tema es importante principalmente para los agentes de seguridad. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver las obligaciones legales que tenemos los que estamos inscritos como agentes de seguridad privada en la Dirección de Servicios de Seguridad. ¿Por qué? Porque no es solamente tener un carnet de seguridad o un carnet de portación de armas. Vamos a ver todo lo que la ley nos exige. Pero también usted como empresario va a conocer cuáles son las facultades y las limitaciones legales que tienen los agentes de seguridad y que hay ciertas actuaciones o ciertas situaciones que se les solicitan a los agentes que están debidamente prohibidas. Para eso vamos a hacer un análisis de la ley que nos rige. A nosotros nos rigen dos leyes en específico. La 8395, que tiene que ver con todo el tema de seguridad privada, y la 7530, que tiene que ver con el tema de las armas. Ahora bien, cada una de estas leyes tiene un reglamento específico que también vamos a abordar. El día de hoy pues vamos a hacer lectura muy resumida de algunos artículos específicos. Pero también usted, agente de seguridad, quiero que tome nota, que realmente se enfoque en este podcast porque es muy importante que conozca sus derechos y sus obligaciones principalmente. ¿Por qué? Porque usted como agente de seguridad es responsable de sus actos. Ahora bien, como lo decía, la ley 8395 en su artículo 6 nos indica que los servicios de seguridad privada los ejecutarán tanto personas físicas como jurídicas y que estamos supeditados o supervisados por la Dirección de Servicios de Seguridad Privada. Evidentemente, se prohíbe de antemano conformar grupos armados que estén dedicados a cualquier otra situación y no estén autorizados por la ley. Ahora bien, un tema muy importante. El artículo 14 de la ley 8395 nos dice algunos de los requisitos que ya usted como agente de seguridad debe conocer, que es ser mayor de 18 años en el ejercicio pleno de sus facultades, en el caso de los extranjeros, tener cédula de residencia o un permiso idóneo de trabajo, haber aprobado al menos el sexto año de la escuela, presentar una constancia de antecedentes penales, y en el caso de los extranjeros, pues esta debe venir debidamente autorizada desde el país de origen. En el caso de que usted esté siendo acusado o dentro de su hoja de delincuencia exista algún delito, pues se deberá hacer un estudio de vida y costumbres, que este estudio lo hace la Dirección de Servicios de Seguridad Privada para saber si usted es apto y idóneo para participar o suscribir un carnet de agente de seguridad. Haber aprobado el curso de seguridad privada. Este curso se divide en dos, el teórico y el teórico práctico. Ahora bien, el artículo 14 nos da los requisitos de la ley, pero el artículo 31 del reglamento de la misma ley nos agrega un par de requisitos adicionales, que es 3 fotos tamaños pasaporte, presentar una boleta de inscripción y también una fotocopia de la cédula por ambos lados, y una toma de huellas en dactiloscopía. Esos son requisitos generales que usted como agente de seguridad debe de cumplir si ostenta suscribir un carnet de seguridad privada o empezar en la profesión de agente de seguridad privada. Ahora bien, si usted desea portar armas de fuego, debe de hacer un requisito adicional, que es inscribir el carnet de portación de armas, que eso se tramita en otra dirección, que es la de armas y explosivos. Pero ahora vamos a ver la esencia del programa del día de hoy. Vamos a tocar el artículo 16 y algunos otros de la ley y también del reglamento, donde vamos a ver cuáles son las obligaciones y también cuáles son las prohibiciones, porque hay que hacer una diferencia que tiene usted como agente de seguridad. Y esto es importante que usted como cliente también lo conozca, para saber hasta dónde le solicitamos a nuestros agentes de seguridad cumplir o no con alguna función. Pues ya la semana pasada en el podcast logramos abarcar el artículo 16 y vimos ampliamente
lo que fue el tema del inciso B de este artículo, que nos obliga a ayudar a las fuerzas policiales. Pero adicionalmente, también en el inciso A dice que debemos utilizar el equipo necesario y las armas debidamente autorizadas para el ejercicio de nuestras funciones. Aquí hay un tema importante. Nosotros, como agentes de seguridad, solo podemos utilizar las armas que están inscritas bajo la representación o el nombre de la empresa para la que yo trabajo. También es importante que no voy a utilizar armas de fuego si no tengo el carnet de portación de armas al día. Pero aquí hay un tema también importante. Hay agentes de seguridad que tienen armas de índole personal. Estas armas no se deben utilizar para el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque no está autorizada para brindar el servicio de seguridad. Es un tema de arma personal. Entonces estaríamos incurriendo pues en una falta. Es muy importante que tomemos en cuenta. La semana pasada observamos y abarcamos muchísimo el tema de auxiliar a las fuerzas policiales cuando éstas lo requieran, y el podcast de la semana pasada les recomiendo que lo sigan, lo vean y se asesoren al respecto. Ahora bien, también tenemos alguna otra obligación, que es el inciso C, que nos habla de denunciar cualquier acto ilícito que tengamos conocimiento, vestir los uniformes y distintivos que nos representen para la empresa que nosotros laboremos. Esto es muy importante porque usted, como agente de seguridad, debe saber que las empresas de seguridad deben inscribir 1 o 2 uniformes y debe de estar autorizado, porque estos uniformes deben de cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, no parecerse a los uniformes de las fuerzas policiales, cualquiera de las de este país. Entonces, usted está en la obligación de portar el uniforme y los distintivos de la empresa, pero también portar un credencial. Vamos a ver qué es un credencial. Es un carnet de identificación que debe de tener algunas características que nos dice la ley. Por ejemplo, debe tener una foto, tamaño pasaporte, visible, reciente. Adicionalmente debe tener su nombre, su número de cédula y el nombre de la empresa para la cual usted trabaja. También es importante tener expuestos los carnets de seguridad privada. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la fuerza pública va a estar haciendo revisiones y si no se porta el carnet de identificación, que es el primero que indicamos, que está como requisito en la ley, podría verse en problemas. Y también estar inscrito en el registro de agentes de seguridad privada. Ese es el inciso G de la ley 8395. Pero ahora bien, también vamos a encontrar en el artículo 51 de la ley 8395 los mismos requisitos, y es importante que nosotros tengamos de conocimiento y tengamos en nuestros celulares, en las tablets, en las computadoras, esta ley, la 8395 y su reglamento. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de esas obligaciones. Ahora bien, vamos a conversar cuáles son esas prohibiciones que el ordenamiento jurídico a nosotros nos dice no se debe de hacer lo siguiente. Y para esto vamos a estar pasando de la 8395, la ley, y al reglamento de la misma ley. Una de las prohibiciones más importantes que tenemos empieza en el artículo 45, que esto lo vamos a concordar porque es exactamente lo mismo del artículo 92 del reglamento. Y vamos a abordar únicamente las que competen a los agentes de seguridad, porque hay algunas otras prohibiciones que son única y exclusivamente para las empresas. Pues bueno, aquí viene un tema muy importante. El inciso C de este artículo dice, y leo textualmente: detener, aprender, interrogar, requisar o de cualquier otra manera privar de la libertad a una persona. Esto es una prohibición, no podemos hacerlo. Ahora bien, existen prácticas de que si tenemos alguna persona sospechosa, la vamos a retener momentáneamente, mientras inmediatamente, como dice el artículo, en caso de delito flagrante, vamos a reportarla a las autoridades competentes, independientemente a nuestro supervisor o estructura que tengamos en la empresa para la cual se elabora, pero también a las autoridades competentes, porque son estas las que van a terminar con la aprehensión de esta persona y a darle el debido proceso que la ley le faculta. Ahora bien, también nos dice una prohibición: portar cualquier arma que no esté inscrita o que no sea autorizada por la Dirección de Servicios de Seguridad Privada o el Departamento de Armas y Explosivos. También hay otro tema importante: propiciar, permitir o continuar prestando servicios de seguridad si tenemos los carnets vencidos
o bien si hemos sufrido una suspensión o se nos ha cancelado la acreditación. Recuerde que si cometemos algunas irregularidades y la Dirección de Servicios de Seguridad Privada realiza una investigación y determina suspenderle el carnet de portación de armas o bien el de seguridad privada, usted no podría ejercer como agente de seguridad. Y esto es importante. Ahora bien, hay un tema con respecto al inciso C que yo quiero abarcar. Y esto es un tema muy general que lo vemos en la práctica. No solo los agentes de seguridad, la sociedad ha tomado estas decisiones que son muy graves y también podríamos tener consecuencias legales. Pero bien, nosotros como agentes de seguridad debemos sí o sí de cumplir la ley, porque para eso somos conocedores de la misma. Y es que muchas veces en nuestro cumplimiento se nos dice, detuvimos a una persona en un condominio que se brincó, digamos que una tapia. Y el mismo condominio nos dice, golpéelo, revíselo, sáquele lo que lleva, quítele la ropa, expóngalo al público, amárrelo, y todo este tipo de situaciones que se dan en muchísimas de las aprehensiones. Pero también grábelo, tómele fotos, expóngalo. Y ahora le voy a contar. Usted no solamente está cometiendo un delito de carácter penal, sino también está entorpeciendo una investigación penal. Nosotros no podemos ni tomar fotografías, ni hacer videos, y mucho menos difundirlos. Ahora bien, tampoco podemos golpear a la persona, hacerle una requisa, o también amarrarlo como en algunos lugares se ha. Lo que sí se puede hacer es tratar de ver si tiene alguna arma o algún elemento que podría ser peligroso para nosotros, y entonces sustraerle eso, y mientras llega la autoridad competente que debemos reportarlo de inmediato, pues hacerle todo el debido proceso. Y es que la imagen y la voz de una persona ya está protegida en el artículo 24 en el derecho a la intimidad, esto en la Constitución política. Pero también hay un tema muy importante, el artículo 196 del Código Penal, el artículo 196 bis, nos dice la violación de datos personales. ¿Cuáles son esos datos? Pues le agarramos la cédula, le agarramos el nombre y lo publicamos en grupos, lo publicamos en Facebook y lo difundimos, y ya le ponemos ladrón o lo tipificamos de cualquier otro delito sin que haya sido condenado por una autoridad competente que es un juez de la República. También captamos indebidamente manifestaciones verbales. Esto está tipificado en el artículo 198 del Código Penal. Grabamos audios, grabamos la voz de esta persona y también la difundimos. Y aquí hay un tema muy importante. No solamente se da esto a agentes de seguridad cuando usted detiene a una persona y lo obligan a cumplir. El cliente le dice, mira, tiene que hacer esto de esta forma, pero usted debe saber cuál es la forma correcta. Y ya se la dijimos. Pero también hay muchos agentes de seguridad y se comprende y es totalmente entendible que muchas veces, porque no les pagan sus derechos, no les pagan sus liquidaciones o no les pagan sus horas extras o cualquier otro derecho asociado a las obligaciones del Código de Trabajo, pues entonces toman fotografías de los gerentes, toman fotografías de las empresas y empiezan a difundirlas en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook y en algunos otros medios de comunicación. ¿Y qué pasa? Los acusan de ladrones, los acusan de otros tipos de delitos. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos divulgando la imagen de una persona y eso está tutelado ya. También estamos divulgando la voz de una persona y muchas veces con los audios que se mandan. Si no tenemos autorización para divulgar la voz de una persona o la imagen de una persona, no podemos hacerlo. También es importante que existe un delito de carácter privado, que es la injurias, calumnias y difamación, que están en los artículos 145, 146 y 147 del Código Penal. Esto podría acarrear que esta persona, representante de una empresa de seguridad, representante de un condominio que también lo divulgamos, o cualquier otra persona que nosotros hayamos divulgado, nos denuncie en una querella de acción privada y automáticamente nos vemos metidos en un problema penal que también podría derivar en una acción civil resarcitoria y se nos cobre algún dinero por esto. Hay otro tema importante que lo he observado en algunas redes sociales y vuelvo y repito, comprendo el enojo de los agentes de seguridad, pero ese no es el medio idóneo para hacer valer sus derechos. Comuníquese con un abogado, vaya al Ministerio de Trabajo, pero no divulgue
a las empresas de seguridad, a los representantes de las empresas de seguridad o a los supervisores de las empresas de seguridad. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es entorpecer esa captación de sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque se puede ver metido en un problema penal. Tenemos el artículo 152 del Código Penal, la publicación de ofensas. Mucho cuidado con eso. Vuelvo y repito el tema de las empresas de seguridad, porque para eso estamos acá. O también al cliente. Existe un delito que es la difamación de las personas jurídicas. No solo a la empresa, sino a los representantes o personeros administrativos de estas. Si vamos a hacer ese tipo de acusaciones, tenemos que tener la prueba suficiente. Y no es en una red social donde vamos a tener que hacer estas acusaciones. Estas acusaciones se hacen ante la autoridad judicial correspondiente, en este caso ante el Ministerio Público, con las pruebas correspondientes para poder, ahora sí, garantizar que lo que yo estoy diciendo es por la comisión de algún delito tipificado en esta ley. El artículo 5 del reglamento de la ley 8395 nos habla de algunos principios fundamentales y precisamente nos dice que son para los agentes o oficiales de seguridad. Pues vamos a hacer un resumen muy concreto, porque lo importante aquí es que usted conozca dónde está esa normativa, que es el artículo 5 de la ley 8395 de su reglamento, para que usted vaya, lo lea, lo consulte y si tiene alguna duda nos escribe. Nosotros con muchísimo gusto le vamos a asesorar. Dice observar la Constitución Política, tratados internacionales y demás leyes vigentes. ¿Por qué? Porque como agente de seguridad debidamente autorizado debemos de conocer cuáles son nuestras leyes, qué nos regula. Y ya pasamos del 8395 del Código Penal a la Constitución Política. Como usted podrá observar, la obligación es muy grande. Ser un agente de seguridad no es ponerme un uniforme y asistir en un horario determinado a un puesto de trabajo, sino acarrea un montón de obligaciones. También acatar los plazos en todos los trámites y requisitos exigidos dentro del ordenamiento jurídico. Actuar respetuosamente con el espíritu de servicio. Evitar intervenciones arbitrarias. Estas que ya le decía, de golpear a las personas, de tratar de sobresalir ante una actuación policial. Eso no se debe hacer. Hay un procedimiento establecido para aprender a una persona y lo idóneo es reportarlo a la autoridad competente. Proteger las libertades de los ciudadanos. Nosotros no podemos retener a nadie. Y como ya lo explicamos, cuando se encuentre en flagrante delito, lo que debemos hacer es retenerlo inmediatamente, llamar a la autoridad competente y ponerlo a las órdenes de ellos. Los agentes de seguridad, el reglamento es muy claro. Nos dice en inciso 5 del artículo 5 que no pueden hacer ningún tipo de requisas, ningún tipo de cateo. No se puede meterle las manos a las bolsas a las personas para ver qué llevan. Hay un procedimiento que se establece para esto. No es que es imposible no hacerlo, pero se debe de llevar un procedimiento adecuado donde nosotros no apliquemos crueldad, no vayamos a invadir la intimidad de esta persona y no vayamos a irrespetar la dignidad humana. Y como agente de seguridad es muy común que cuando aprendemos a un presunto delincuente le violentamos todos los derechos. Y hasta ahí el cumplimiento ya no es efectivo. También la ley nos dice que es muy importante no cometer actos de crueldad. He observado en el ámbito de mi profesión delincuentes que han sido desnudados por agentes de seguridad, han sido amarrados, les han tirado agua, los han golpeado, los han amordazado. Recuerde que por ser un presunto delincuente no deja de ser un ser humano y por lo tanto tiene derechos constitucionales y procesales que se deben respetar. Una vez detenido, así el cliente, el supervisor o cualquier persona nos dice golpéelo, amárrelo, desnúdelo, no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque esa indicación te está llevando a cometer un delito. Y entonces el delito lo comete el agente de seguridad, no el administrador, no el supervisor. Es usted como agente de seguridad en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, mucho ojo con esto. Cuando se nos giran estas instrucciones que van encaminadas a cometer un hecho delictivo, pues nosotros como agentes de seguridad lo que tenemos que hacer es decir, no, un momento,
La ley a mí no me faculta para esto, lo correspondiente es detenerlo, ya lo tenemos detenido, ahora sí vamos a llamar a la fuerza pública y que ésta sea la que continúe con el proceso. El inciso 6 de este artículo donde dice emplear la fuerza solo cuando sea necesario. Y es que detener a una persona y tenerla ya reducida a la impotencia no nos da derecho a ponerle las rodillas en la cabeza, a golpearlo, a amarrarlo. Hace unos años se observó en televisión una persona que amarraron en un condominio y lo expusieron. ¿Por qué? Porque era el trofeo de la seguridad privada. Era una persona que venía cometiendo ciertos actos ilícitos en el condominio, lo lograron detener y lo quisieron exponer ante la comunidad para galardonar el trabajo de la seguridad. Eso no está correcto. La ley no nos faculta esto. Guardar confidencialidad de todos los asuntos que a nosotros conocemos, guardar absoluta confidencialidad de las actuaciones que nosotros conozcamos, vestir el uniforme completo, que esto es reiterativo en la otra parte de la ley, acatar fielmente todas las instrucciones que nos giren nuestros patrones o cualquier institución pública que nos rija, como la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, pero que no esta directriz o este mandato no vaya encaminado a que yo cometa un hecho ilícito. Siempre debemos de respetar cualquiera de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son estos? Los que están regidos en los tratados internacionales de derechos humanos, respaldados en la Corte Internacional de los Derechos Humanos y en la Constitución Política. Porque recordemos que Costa Rica ha ratificado muchísimos convenios en materia de derechos humanos. Y los derechos humanos son para todas las personas de la República, sea usted un presunto delincuente o no. Y nos repite el tema de denunciar. Como vemos, tanto el reglamento en sus principios del artículo 5 como la ley en el artículo 45 nos dan una luz clara, y también el reglamento, el artículo 92, nos va a repetir todas las prohibiciones. O sea, tenemos 3 normas diferentes donde podemos respaldar nuestras actuaciones. Se me olvidó mencionar que también hay una prohibición en el artículo 45 que es violentar cualquier tipo de correspondencia que a nosotros se nos entregue, de cualquier tipo. O sea, si nos dan un sobre no podemos abrirlo. Y esto también es un delito penal. Está tipificado en el artículo 296. Y también se me quedaba que utilizar los uniformes de empresas de seguridad o de cualquier cuerpo policial para cometer actos ilícitos son penados por ley. Ahora bien, tenemos que estas actuaciones nos van a llevar a cometer sanciones administrativas. La Dirección de Servicios de Seguridad Privada, si nosotros cometemos alguna de estas prohibiciones y somos detectados, reportados o inclusive la fuerza pública nos hace algún parte policial al respecto, pues podríamos caer en algunas de las sanciones que vamos a mencionar ahorita. Y es que el artículo 48 nos habla de una molestación por el no cumplimiento del artículo 16 de la ley 8395. ¿Cuál era ese artículo 16? Bueno, aquel que decía que no podemos portar armas de fuego, que no estén reguladas, que debemos de prestar el auxilio a las policías, pero también el artículo 17. El artículo 17 es más con las empresas de seguridad, pero ya eso acarrearía una molestación en caso de que incumplamos la normativa. El artículo 49 ya nos habla un poquito más de una suspensión que podrá ser hasta por 3 meses de la persona física o jurídica. La persona física somos los agentes de seguridad, que también si respetamos la normativa del artículo 16. Vea que vuelve nuevamente a llevarnos a aquel artículo del cumplimiento de los auxilios a la policía. Y quizás la más grave es el artículo 50, donde ya va inclusive hasta por 6 meses la suspensión. Y nos vuelve a indicar que es por el reiterar nuevamente el incumplimiento del artículo 16. Igualmente, la cancelación de nuestra credencial como agente de seguridad podría darse. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el artículo 51 de la ley. Y quizás esta es la más importante. ¿Por qué?
porque lo que dice es que si incumplimos cualquiera de aquellas prohibiciones del artículo 45 que ya vimos, que están también reguladas en el 92 del reglamento, y también las vamos a encontrar entre los principios que están establecidos en el reglamento de la ley 8395, en el artículo 5, nos podría acarrear la suspensión de la credencial. Y si nos suspenden la credencial, ya no vamos a poder brindar el servicio de seguridad privada. Por lo tanto, si seguimos brindando el servicio de seguridad privada con la credencial cancelada, estaríamos cometiendo un delito. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros como agentes de seguridad no solo somos prestadores de un servicio, también somos personas que estamos cumpliendo un deber. Y para eso hay una ley que debemos respetar. Pero también no nos podemos quedar únicamente en la ley 8395. Ya vimos que existen delitos penales que son derivados muchas veces de una sanción de privativa de libertad, que podría usted como agente de seguridad estar expuesto si no realiza su trabajo de la mejor manera. ¿Y qué es realizar el trabajo de la mejor manera? Es hacer todo lo que la ley a usted le faculta, pero también informarse, asesorarse, consultar, leer y estar muy pendiente de las directrices que nos gira nuestra Dirección de Servicios de Seguridad Privada, allá en aquella página que vimos en el segundo programa, que era la del Ministerio de Seguridad Pública.go.cr, donde están las directrices. ¿Por qué? Porque por medio de ellas nos van a girar algunas instrucciones que no están taxativamente aquí en la ley, pero también son de acatamiento obligatorio. Recordemos que una de ellas es la famosa directriz 02-2020, que también nos obliga a tener buenas costumbres. Si nosotros somos consumidores de alcohol, no lo podemos hacer en vía pública. Si nos hacen un parte por esto, podría esto determinar en una cancelación, una suspensión hasta por 10 años de la credencial de servicios de seguridad privada o el carnet de agente de seguridad privada. Ahora bien, si consumimos alguna de las sustancias psicotrópicas prohibidas, dígase marihuana, cocaína, éxtasis, cualquier droga, también podríamos ser merecedores de esta suspensión. Y son 10 años que nos vamos a quedar sin poder trabajar en una empresa de seguridad debidamente constituida y legal. Entonces, como usted podrá observar, no es solo lo que está en la ley. También existen los delitos sobre la violencia contra las mujeres o los delitos de violencia doméstica, que son muy comunes en este país en ciertos picos de eventos, como por ejemplo los partidos de fútbol, las fiestas de fin de año, y no se ven los agentes de seguridad expuestos o excluidos de alguna de estas conductas. Entonces, tengamos mucho cuidado con nuestra vida fuera de nuestro trabajo, porque también nos va a acarrear problemas. Ahora bien, esto es un resumen muy concreto, pero muy eficaz de lo que usted debe cumplir de la 8395 y la 7530, y el reglamento del 8395. Ahora vamos a ver un par de artículos de la ley 7530, que tiene que ver con el tema de las armas de fuego. Recordemos que esta es la ley que nos va a regular todo lo que tengamos que ver con el tema de las armas de fuego. Que también, si nosotros caemos en aquellos delitos de prohibiciones que tenemos en el artículo 45, podría ser que se nos suspenda hasta la credencial de servicios de seguridad privada y también la aportación de armas. Porque si nos suspenden la aportación de armas, podremos seguir brindando los servicios como guardia de seguridad o agente de seguridad sin portar armas de fuego, ¿verdad? Pero si se nos suspenden los dos carnets, ¿qué va a pasar? No vamos a poder ejercer. Entonces, el artículo 19 de la ley 7530 nos va a decir taxativamente cuáles son las armas que nosotros debemos y podemos portar, que son cualquier tipo de arma que no sea automática. Ahí viene la ley, los calibres que son permitidos y hasta dónde nosotros podemos utilizar un arma de fuego. Recuerde que si usted no tiene los credenciales para utilizarla o si ha sido suspendido su carnet de portación de arma, no utilice las armas de fuego. El artículo 22 nos da 3 requisitos para que se nos pueda dar ese carnet de portación de armas que a veces anhelamos para poder ostentar algún puesto mejor en las empresas para las cuales estamos laborando o en las que estamos participando para poder laborar. Ser mayor de 18 años,
no haber cometido o ser condenado con delitos relacionados con uso de armas y no haber estado habilitados mediante una resolución judicial. Esos son 3 requisitos fundamentales. Una vez que tenemos el carnet, y recuerde que tenemos que también haber aprobado el curso teórico práctico, que consta de una prueba de tiro en un polígono de enfrente de los personeros de la fuerza pública, quienes van a decidir si usted pasó esa prueba y podría ser meritorio del carnet de portación de armas. Como usted podrá observar, estas 2 leyes son muy pequeñitas y son muy concretas, pero también tienen muchísima información que usted como agente de seguridad debe de conocer. No es únicamente ponernos un uniforme, no es únicamente agarrar al delincuente o al presunto delincuente y hacer con él cualquier cosa que a mí se me ocurre. No es tener el nombre de una agencia de seguridad o la foto de un dueño de una empresa de seguridad o de un administrador de un condominio y divulgarla por toda la red social de este país. ¿Por qué? Porque podemos cometer un delito. Existen medios idóneos y yo hago el llamado a la conciencia de usted como agente de seguridad. Si tiene algún problema con alguna de las agencias de seguridad para la cual usted trabaja, contáctese con un abogado y le dirá cuál es el camino correcto. ¿Para qué? Para que usted pueda recuperar su derecho, pero sin cometer ningún hecho ilícito en el camino de esta recuperación. Porque ya vimos que la publicación de fotos, la publicación de nombres, la divulgación de audios, la publicación o la difamación indicando que se me robó, que me estafaron y este tipo de situaciones que vemos muy comúnmente en las redes sociales son un delito. Pero también en el cumplimiento de nuestro deber, recuerde cuáles son sus limitaciones. Y aquí hacemos un llamado de atención a estos compradores de seguridad que a veces creen que los oficiales de seguridad pueden y deben de hacer actos que no están autorizados. Recuerde que podemos detener momentáneamente a una persona hasta que la fuerza pública venga, porque ya nosotros nos comunicamos mediante el 911 o a un número directo y hemos puesto en conocimiento el hecho ilícito. Entonces son estas autoridades las que van a procesar a esta persona, no los agentes de seguridad. No caigamos en golpear a las personas, no caigamos en desnudar a las personas, no caigamos en el tema de que si una persona tiene o es sorprendida cometiendo un robo en un condominio, pues nos vamos a ir a meterle la mano a las bolsas, nos vamos a ir a violentarlo. Y por favor, no graben a las personas, no les tomen fotografías, no divulguen estas fotografías en las redes sociales, porque entonces no solamente el procedimiento por el cual estamos deteniendo a esa persona ya carece de prueba válida porque esta prueba es espuria, sino también podría ser que esta persona que en apariencia comete un delito te denuncie ante la autoridad penal y te veas en un problema por los delitos que ya antes conversamos. Bueno, esto ha sido el podcast del día de hoy. Es un podcast muy importante para usted como agente de seguridad, para usted como comprador de los servicios de seguridad. No olvide que la ley 8395 está simplemente de bajarla en internet. Se meten a la página de Sinalevi, que es una página del Poder Judicial, y ahí digitan la ley 8395 o en Google la pueden obtener y también pueden bajar el reglamento. Igual la ley 7530 y el reglamento de la 7530. Si alguna persona no puede hacerlo y quiere que nosotros le hagamos llegar estas 2 leyes y estos 2 reglamentos, con muchísimo gusto se los hacemos llegar. Recuerde que este programa es para usted, agente de seguridad, para que usted esté informado, sepa cuáles son sus derechos, pero también sepa cuáles son sus obligaciones y principalmente cuáles son las prohibiciones y cuáles son los límites que tenemos como agentes de seguridad. Espero que el día de hoy haya usted quedado satisfecho con la información que le hemos brindado. El próximo podcast va a estar mucho más interesante. ¿Por qué? Porque vamos a conocer de la voz de un agente de seguridad cuáles son todas esas situaciones que como agente de seguridad le preocupan, como agente de seguridad se ha visto expuesto a cometer un delito porque lo han presionado, y también cómo vive un agente de seguridad y cuáles son esas carencias que tienen los agentes de seguridad, no solo
con la empresa de seguridad, sino también con las instituciones que nos regulan. Y vamos a tener la presencia de José Castro Vázquez. Él es agente de seguridad y nos va a acompañar en nuestro próximo podcast y nos va a comentar cómo es la vida de un agente de seguridad debidamente acreditado y cuáles son esas carencias y cómo la ley o las instituciones públicas le pueden ayudar a mejorar, a desempeñar esta función como agente de seguridad. No nos vamos sin antes agradecer a nuestros patrocinadores oficiales, la firma Legal Force. Recuerde que ellos llevan trámites legales en materia laboral, penal, civil, familia. También cuentan con cuota litis, lo que quiere decir que usted no paga durante el proceso, sino hasta el final del mismo. Y también cuentan con todos los servicios de notariado. También a nuestro patrocinador oficial, COPECEP, que es la primera cooperativa en capacitación en materia de seguridad privada. Pueden ser ubicados al 8708-6768. La firma Legal Force puede ser ubicada al 8657-1123. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y también si usted conoce de alguna empresa que está brindando un servicio de manera irregular, siéntase en la libertad de denunciarla. Nosotros hacemos una investigación formal y podemos denunciar el hecho ilícito. Y si usted es un comprador de seguridad y necesita asesoría en el tema de cómo tener una empresa debidamente autorizada, acérquese a nosotros. Esto ha sido el podcast del día de hoy. Esperemos que haya sido muy valioso para su información. Que tenga muy buen día. Nos vemos en nuestro próximo podcast.